Teniente General Martín Balsa, ex jefe del ejército, bienvenido a la crisis de los 40. ¿Se Muy bien, reconoce ahí en la pantalla? gracias por invitarme a hacerme ver una foto que no la recordaba. Este, ahora la recuerdo porque uno que escribió sobre mí la puso en una tapa de un libro. Y ahí recordé esto que me remite a diciembre del año 1955, cuando Usted, egresé como subteniente. usted salía del colegio militar en ese momento. ¿Siempre supo que quería ser militar? No, probablemente no. Mi padre trabajaba en asuntos judiciales. Digo, trabajaba en asuntos judiciales porque no tenía un título universitario. Trabajaba como procurador no universitario. Era un vasco español, un inmigrante, muy culto. Este, y probablemente yo me había inclinado, estando en tercer y cuarto año del Colegio Nacional, en mi pueblo, Salto Argentino. No Salto de Uruguay, Salto Argentino, es más chiquito que Salto del Uruguay, es en la provincia de Buenos Aires. Y me gustaba abogacía, pero lo perdí a mi padre al año siguiente, prácticamente que tenía 15 años yo, y un año después, estando en quinto año nacional en mi pueblo, le dije a mi madre que quería entrar al colegio militar. Su padre era antifranquista. Si bien yo no pude eh, apreciarlo que murió cuando yo tenía 15 años, aprecio que sí. Eh, Había estudiado en un seminario en Biarritz, hablaba francés, cantaba la marsellesa, pero era vasco español. Y apreció que sí, era un socialista romántico, de principios del siglo XX. Cada arma tiene sus códigos, sus tradiciones, sus señas de identidad. Siempre se dice, por ejemplo, que los infantes representan el sacrificio, porque son los que van adelante en la batalla, o que los de caballería son más elitistas. De artillería se dice que tienen habilidades muy particulares para el cálculo y la física. ¿Es así? Bueno, hay muchas anécdotas sobre eso. Yo soy artillero y siempre dicen, y eso viene del ejército francés. Voy a decir lo que dicen algunos de los artilleros. En broma, no voy a decir lo que dicen otros de los infantes, los de caballería, los de arma ingeniero de comunicaciones. Pero dice, si vas al colegio militar y eres modesto, sigue artillería, serás el único. Esas bromas son para todas las armas, ¿no es cierto? Pero no. Yo hice un año de infante, porque el primer año era de infantería en esa época, siendo un profundo respeto por... Hay un dicho, no me acuerdo de quién, que dice, cuéntame la historia de la infantería y te contaré la historia de las guerras. Un arma sacrificada. Lo está diciendo un artillero, porque lo siento así, pero todas las armas tienen... son imprescindibles, como Re- los apoyos. Realizó dos guardias durante el velorio de Vita. ¿Ese fue su primer contacto con un hecho tan importante en la política argentina? Sí, aprecio que sí, porque yo estaba en primer año en ese entonces. ¿Y cómo lo vivió? ¿Cómo lo recuerda? Ella fallece, me acuerdo porque habíamos salido con un compañero, entramos a una confitería, serían las, no sé, las 9:30, 10 de la noche, en San Martín, y nos asombró porque no había casi nadie. Entonces pedimos un café con leche con media luna, y se acerca el mozo y dice, señores, lo siento, pero estamos cerrando. Entonces dijimos, pero ¿cómo cierran? Ha fallecido la señora, dijo. Unos días después me tocó a mí hacer la primera guardia y luego otra guardia en el velatorio de la señora
María Duarte de Perón. La velaron en lo que es hoy la legislatura. Era entonces el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro. El último día, el último día o los últimos 2 días, a ella la velan en el Congreso. Por eso el sepelio sale del Congreso por Avenida de Mayo. Dice 2 guardias, era cadete de primer año, fue imponente porque el velatorio duró un poco más de una semana, día y noche. Lo que vi ahí, nunca la conocí personalmente, salvo cuando vi el cadáver de ella, porque cada 20 minutos más o menos suspendían momentáneamente unos minutos la entrada para limpiar, porque era permanente, entraban, daban una vuelta de cajón. Ahí nosotros dejábamos el fusil en el suelo y nos podíamos mover. Y recuerdo haberme acercado 2 o 3 veces y ver el cadáver de ella. Siempre recuerdo, tenía los dedos cruzados, un esmalte natural, si mal no recuerdo, cabello bien tirante, pero lo que aprecié ahí lo pude valorar años después, no en ese momento como cadete de primer año. Egresó en el año 55, año de la Revolución Libertadora, del derrocamiento de Perón, pero ese no fue el único golpe de Estado que le tocó presenciar. Le tocó también vivir el golpe de Estado del año 76. ¿Dónde lo encontró ese hecho? Bueno, el primer hecho, el del 55, me encontró en el Colegio Militar de la Nación como cadete de 4º año. Un acontecimiento que sí, que me marcó mucho. Yo estaba en retiro el 16 de junio del año 1955, tomando un tren para el Palomar. Había salido, no recuerdo por qué, ese día. Serían las 12:30, 1 de la tarde, del 16 de junio del 55. Y al subir al tren un señor dice, ¡qué truenos! Era un día gris, siempre digo gris plomizo, no llovía. Llego al Palomar 45 años después y me dice, están bombardeando la ciudad. A la madrugada, quizás entre las 4, 5, quizás 6 de la mañana, la batería de artillería del Colegio Militar viene, un emplazamiento, una posición en la Costanera Sur, frente a una confitería entonces que se llamaba La Múnich. Vi la ciudad, eso que estoy viendo, eso lo presencié aproximadamente a las, 8:30. El Trolley quemado. El Trolley quemado, pero también los impactos de cañones fue una actitud de la aviación naval y la fuerza y hombres de la Fuerza Aérea. Esos pilotos no tienen nada que ver con la profesionalidad, la hidalguía, la valentía de nuestros hombres de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas, que también lo pude apreciar esa profesionalidad, pero lamentablemente en ese entonces el país vivía, como ha vivido en varias oportunidades, un enfrentamiento interno donde el odio, el rencor se manifestó hasta en esto. Como en el 76. Sí, ¿no? Pero esto fue en el 55, donde armas de la patria bombardearon y ocasionaron más de 300 muertes y un número no determinado de heridos, pero muy superior. Obviamente que con otra jerarquía, era teniente y luego teniente primero, asistía al golpe de Estado del 62, cuando se derrocó un gran presidente como el doctor Frondizi. Asistí también
eso como teniente primero, derrocamiento de un digno presidente como el doctor Ilia. Y usted me preguntó, en el 76 me encontró, yo estaba haciendo en el Centro de Altos Estudios de Lima, Perú, estaba cursando la Escuela de Guerra, era oficial de Estado Mayor acá en Argentina, y tuve que elegir entre España y Perú. Elegí Perú para hacer un curso en el Centro de Altos Estudios Militares del Perú, en Lima. Ahí se produce, fines del año anterior, del 75, en diciembre del 75 llego a Lima y regreso en febrero de 1978. Y ahí se empezaban a vivir, digamos, las escaramuzas vinculadas al conflicto por el Beagle con Chile. Usted incluso movilizó una unidad de artillería con 500 hombres hacia lo que hoy se llama el Paso Zamoré, ¿no? Que en su momento era el Paso Puyehue. Puyehue, conoce bien nuestra geografía, ¿eh? Bueno, yo regreso en febrero del 78, voy destinado a un destino académico, en la Escuela de Artillería, y sí, me ordenan, pasé al Estado Mayor y me ordenan movilizar, crear una unidad, o sea, de convocar a soldados, a suboficiales, a oficiales, y crear una unidad en la ciudad de Junín, que fue el Grupo de Artillería 102. Es decir, me dieron una carpeta y dice, con esta carpeta creo una unidad. Creamos con un magnífico grupo de oficiales que me asignaron para eso, porque no era mi unidad, yo no era jefe de unidad. Estaba en el Estado Mayor General del Ejército, pero me ordenan crear la unidad. Se creó, se hicieron reconocimientos, pero afortunadamente no se concretó ese conflicto. Pero se estuvo a punto, ¿no? Sí, pero gracias a la gestión del Papa de entonces, era Juan Pablo II, Dios nos iluminó a los pueblos hermanos, a los argentinos y a los chilenos, para evitar una absurda guerra. Usted escribió que Chile estaba en mejores condiciones para afrontar una eventual guerra con Argentina en ese entonces. Iba a adoptar, lo digo como profesional, una actitud estratégica, operacional, defensiva. El que tenía que hacer una ofensiva, según los irresponsables que la habían programado, era la Argentina. Es un esfuerzo grande y no estábamos capacitados para hacer esa ofensiva. O sea que con poco, y un ejército profesionalmente bueno como el chileno, pero además íbamos a tener la condena de todo el mundo, porque íbamos a ser nosotros los agresores. Otra vez, como en Malvinas. Bueno, en ese entonces, cuando yo movilicé la unidad, en los planes y todo, no me iba a imaginar que 4 años después se iba a producir lo de Malvinas, que fue distinto. ¿Qué aprendió de aquello, en titulares nada más, de lo de Malvinas? Mucho. Yo era un profesional, en el sentido de que tenía una jerarquía de teniente coronel. Había hecho estudios superiores, no solo en la Argentina, sino también en Perú. Tenía un conocimiento, algo de la guerra, porque siendo capitán estuve casi un año en el Medio Oriente, en el conflicto entonces entre Egipto e Israel. Esa zona que actualmente la vemos todos los días en la televisión, ahí estuve casi un año. No presencié acciones bélicas terrestres, pero sí bombardeos israelíes sobre posiciones británicas a través del canal, el canal de Suez. Tiene, excepto en los lagos del centro, que se llaman el pequeño y el gran lago Amargo, donde los buques se cruzaban entonces y se deben seguir cruzando ahora. El resto del canal tiene 200 metros de ancho. Ahora, o sea que vi bombardeos
israelíes sobre las posiciones egipcias. Y algún bombardero de vez en cuando de la Fuerza Aérea Egipcia sobre posiciones israelíes, porque nosotros estábamos muy próximos a los búnkers israelíes. Pero aquello era distinto a las Malvinas. Claro, esa no fue mi guerra, yo ahí era un observador enviado por Y mi acá país, tuvo que poner el cuerpo. casco azul, boina azul, de Naciones Unidas, contribuyendo con la paz en el mundo. Fue después de la Guerra de los 6 días y antes de la Yom Kippur. de la guerra de los 6 días en 1967, de junio de 1967, y luego el Yom Kippur, que fue en 1973. Yo estuve ahí todo el año 70. Volviendo a la guerra de las Malvinas, ¿qué lecciones le dejó? Muchísimas. Pero cuénteme una. Que cualquiera sea el nivel tecnológico, de los adelantos tecnológicos, las Fuerzas Armadas, los distintos países, el hombre sigue siendo primordial en la guerra. Y veo el ejercicio del mando, y quizá usted le voy a dar una reflexión muy personal. A veces se habla de exponer la vida. Yo le doy una opinión más. A veces no debe ser tan difícil exponer la propia vida. Pero yo era jefe de una unidad táctica, de un grupo de artillería, con un maravilloso grupo de soldados litoraleños, la masa eran correntinos, pero había formoseños, chaqueños, misioneros. A veces no es tan difícil exponer la propia vida, pero sí, es la de muy los difícil otros. cuando por decisiones de uno se expone la vida de otros. Gracias a Dios, siempre lo digo, y por la eficiencia profesional y la entrega de mis soldados, de mis suboficiales que constituyen la columna vertebral de los ejércitos, y de mis oficiales, todos los soldados, los trajimos de vuelta. Todos los soldados los trajimos de vuelta. Tuve heridos. 40% fueron oficiales y suboficiales y un 60% soldados. Y los muertos que tuve fueron oficiales y suboficiales. Usted fue sabiendo que perdía Argentina la guerra. Pero como profesional no tenía la más mínima duda. ¿Cómo íbamos a ir a una guerra jamás pensada, que nunca había constituido una hipótesis de conflicto? Íbamos a ir a pelear. El enemigo era miembro de la organización militar que antes y ahora la más fuerte del mundo, que era la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde entre otros países estaba el que la conducía Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y el resto de los países europeos, Canadá. Los pesos pesados. Es decir, una organización. Y en Malvinas, no solo eso, sino además de que la historia militar ha demostrado que para combatir en una zona insular, en el caso de Malvinas, casi a 500 kilómetros del continente, de nuestro continente, para combatir una zona insular se necesita tener la superioridad en el mar y superioridad en el aire. La superioridad en el mar era totalmente británica, porque nuestra flota de superficie se sustrajo del combate, no participó. Nuestra armada participó muy bien y en forma ejemplar, con un batallón de infantería marina en la batalla final de Puerto Argentino y con la aviación naval. Pero la flota de superficie no. Ellos tenían el control total del mar en la superficie y tenían 6 submarinos nucleares.
Yo no le voy a hacer una pregunta, la voy a contestar como si usted me hiciera. A veces yo he escuchado, lamentablemente esto lo he escuchado en algunos funcionarios argentinos, no importa el nombre, que decían, las Fuerzas Armadas y el poder del ejército se rindieron en Malvinas. No. En Malvinas fue derrotada por la irresponsabilidad de esa genocida junta militar. Fue derrotado nuestro país, la Argentina fue derrotada, no las Fuerzas Armadas. Pero si le pregunto a los que están en ¿qué por ciento del ejército argentino participó en Malvinas, dada la improvisión y algo nunca visto, nunca concebido? Menos del 10% de la capacidad profesional y armamentista del ejército estuvo en Malvinas. Y en el caso de nuestra Armada, quizás sea menos de ese 10%. Iban los más jóvenes. No, iban todos, iban oficiales, suboficiales y soldados. Y sobre jóvenes le quiero hacer esta aclaración. ¿Qué edad tenían nuestros soldados? Yo hablo sobre todo de mis litoraleños, pero tenían 18 y 19 años. Yo tenía algunos de 20, pero muy pocos eran. 3, 4, porque habían pedido prórroga. Había soldados británicos que tenían 17 años. El problema no es la edad del soldado. El problema es la preparación, la instrucción y el adiestramiento que ese hombre tiene. Puede un hombre de 25 años, si no está instruido, no va a servir para nada. Ni que hablar. Pero pueden ir. Yo tuve los artilleros que combatieron desde fines de abril hasta el 14 de junio, mis litoraleños. Pero llevábamos más de un año de instrucción. De manera que no, y había otras unidades similares. No fueron soldaditos, fueron hombres que pelearon por un sentimiento. Pero a veces se dice, no, los jóvenes de la guerra. Y no vayamos a nuestra historia. La edad que tenía Necochea, bueno, le puedo nombrar a todos los del ejército de San Martín, que entraron. En el combate de San Lorenzo, ellos tenían 17 y 18 años. Usted fue a Londres poco después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas y conoció a uno de los soldados que combatió, a Jeremy Moore. Sí, pero no fue. La guerra terminó. Sí, no, fue mucho después. En 1982. Sí, esto fue en el 95, 96. En octubre de 1996 ya había agregado militar a relaciones y había agregado militar británico acá. Nosotros teníamos agregado militar en el Reino Unido, en Londres. ¿Y qué se dijeron ahí? Yo hice una visita invitado ahí estoy con el jefe del ejército británico de 4 días. Cuando terminó un viernes terminó la visita oficial, nos despedimos con él. Ya me habían dicho a mí, al salir de acá, que una periodista británica y una periodista argentina habían coordinado y yo había aceptado, pero eso saliendo de acá, que el general Jeremy Moore, general victorioso de Malvinas, si yo aceptaba que él me fuera a visitar al hotel cuando terminara mi visita oficial. Por supuesto que acepté. Yo ahí era general, pero en Malvinas era teniente coronel. Yo no lo conocía al general y tuvo ese gesto digno, porque fue un digno profesional, general Jeremy Moore. Lo esperé en la puerta del hotel. Él fue, yo estaba de civil porque había terminado todo acto oficial, que fueron bastantes en Londres. Llegó de un taxi, lo estoy viendo bajar, yo iba con un paraguas, lo saludé, le di la mano, entramos, habíamos previsto un lugar para charlar, tomamos un té y charlamos de todas las cosas, menos del tema Malvinas, porque dijimos, no sé si lo dijo primero él, pero coincidimos,
que era un tema político y nosotros éramos soldados. Y que si habláramos de eso no íbamos a tener acuerdo. Fue una conversación maravillosa, la sencillez de un profesional, un digno oficial británico, que había derrotado, que fue a visitar a alguien que en Malvinas era un teniente coronel. Ahí, cuando él me va a visitar, yo era teniente general. Tengo el mejor de los recuerdos. Y es más, ya que usted me lo dice, usted debe recordarlo, y si no, los oyentes, que en el año 2003, si mal no recuerdo, en enero del 2003, falleció en la Argentina Galtieri, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, recuerdo. en el 2003. Y se le dieron honores. Y Galtieri le rindieron los máximos honores militares en un gobierno constitucional. Yo lo vi por televisión, estaba en Mar del Plata, era enero, vi por televisión y se lo trató ahí de soldado ejemplar. Que de ejemplar en Malvinas ni Galtieri, ni la Junta Militar, ni los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con algunas excepciones del caso, no tuvieron nada de ejemplar, y mucho menos Galtieri. Sin embargo, en un gobierno constitucional le rindieron los máximos honores militares, soldado ejemplar. Si fuera poco, Galtieri estaba denunciado, porque estaban indultados todos, en 10 causas de derechos humanos. Años después, fallece el general Jeremy Moore. Acorde con el sobrio protocolo británico, por estar retirado no le rinden ningún homenaje. Y yo quiero que el día que me muera también no me rindan ningún homenaje, porque no merezco. Lo que he hecho yo se lo debo a Dios, se lo debo a mi familia, se lo debo a las circunstancias, se lo debo a mis oficiales, y en el caso de Malvinas, mis oficiales, suboficiales y los soldados. Se han recibido muchos honores, pero al general Moore no le rindieron honores militares porque, acorde con reitero, con el protocolo británico, no se le rinde. Y acá le rendimos a Galtieri. ¿Usted no quiere honores? No. Es un deseo que me imagino. No van a faltar algunos, mis hijos, mis yernos y varios de mis lutoraneños, de mis oficiales y suboficiales, para llevar el cajón, que son 6 manijas, no va a haber ningún problema en eso. Pero no quiere honores militares. No porque... Ya los tuvo. Los he recibido mucho y quizás en forma inmerecida. Pero no se tira abajo. Y en Malvinas van muriendo, porque tengo contacto con muchos de mis soldados, de mis oficiales y suboficiales. Han muerto oficiales, han muerto suboficiales, han muerto soldados. Y por las circunstancias no están, en Buenos Aires no está ninguno, están en el litoral. Esos son anónimos y no se les rinde homenaje por razones comprensibles. Pero digo no. Y me impresionó mucho cuando el general Moore, reitero, digno profesional británico, no le rindieron acorde con un... Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? La respuesta ya no está, vos y yo en el ritual. Son espejismos. Balsa, ¿cómo se vivía en los cuarteles el juicio a las juntas? Porque es un aspecto que no lo aborda la película Argentina 1985. Yo no le puedo decir cómo se vivió en los cuarteles. Puedo decir cómo la viví yo en el destino que en ese entonces estaba. Era un momento
muy difícil, y no quiero hablar de política porque yo no soy político, no soy politólogo, Sí, sí. pero sí soy ciudadano argentino. En mi opinión, el presidente Alfonsín fue un gran presidente, pero no hablo como político ni como radical, porque en mi opinión, y yo acepto otra, porque acepto y respeto el disenso, otros pueden tener otra opinión. Le tocó conducir, en mi opinión, y he visto bastante, de los 6 golpes de Estado, los últimos 4 los viví como cadete, como oficial, y el presidente Alfonsín le tocó conducir la transición más difícil hacia la democracia. No fue comprendido, en mi opinión, por muchos políticos y también por muchos militares. Pero en ningún momento, en mi opinión, perdón que sea tan reiterativo, Alfonsín nunca quiso, como muchos dicen, enjuiciar institucionalmente a las Fuerzas Armadas. A ver, ¿cómo es eso? Claro, no fue un juzgamiento institucional hacia las Fuerzas Armadas, fue un juzgamiento ejemplar hacia aquellos hombres, muy pocos, fueron 3 juntas militares, hacia aquellos hombres de las Fuerzas Armadas que se desviaron del cumplimiento de la ética. Los mandos. Los mandos superiores, no todos los mandos, porque hubo dignos generales que no estuvieron en eso. Es decir, aquellos que se desviaron del estricto cumplimiento del deber militar. Cuando alguien asume el control de una unidad, le dicen a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare, en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Acá, y eso sí, voy a dar una opinión, pero quiero, al margen de cualquier situación que se esté viviendo en nuestro país. Aquí no hubo una guerra. Sí, perdón, en el siglo XX hubo una guerra, la guerra de Malvinas. Fue un enfrentamiento ante una agresión, así lo dicen muchos, una agresión al cuerpo social argentino producido por organizaciones terroristas armadas que cometieron crímenes horribles. El Estado, como tal, tendría que haber actuado, primero no con un golpe de Estado, sino dentro de la lo legalidad. institucional. No, dentro del gobierno constitucional. Pero no obstante se dio un golpe de Estado y a ese terrorismo contra el Estado se le respondió con un terrorismo de Estado que se marginó, lo reitero una vez más. O sea que usted no compra la teoría de los 2 demonios. No, porque una cosa es una banda de delincuentes terroristas y otra es cuando el Estado como tal se convierte en criminal y se margina de toda la fuerza del orden jurídico vigente, de preceptos morales, éticos y hasta religiosos. Y el juicio de las juntas entonces se vivía con tensión. Se vivió con tensión, pero también con respeto, porque las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder civil y lo pusieron en evidencia. ¿Y lo de Aldo Rico en aquella Semana Santa fue un golpe de Estado? No, ¿Un intento para mí de no. golpe? No, para usted no. Claro, puede venir otro y decir que sí. No, en absoluto para mí no. ¿Y qué fue? Voy a emplear un término muy poco escolástico. A ver. Fue una reacción a un grupo de generales, con las excepciones del caso, generales que no ejercían el más mínimo liderazgo, que no habían reconocido a los combatientes de Malvinas. Rico es uno, yo también era otro. O sea que había un estado de indisciplina como consecuencia de la incapacidad de los mandos, de los altos mandos para conducir la fuerza. No fue un motín, yo no estuve de acuerdo, Rico lo sabe, no estuve de acuerdo con el procedimiento, pero no fue un golpe de Estado.
No fue un golpe de Estado. Lamentablemente, pero estamos hablando de 1987. Porque eso que usted figura ahí es de 1987. Rico fue un buen combatiente en Malvinas. Yo lo apoyé con mi fuego de artillería a esa compañía de comando 602. De comando que eran oficiales y suboficiales, más o menos alrededor de 60 hombres. Fue un buen profesional en la guerra. El acto de Malvinas, yo no estuve de acuerdo con eso, pero fue 5 años después. Pero no fue un golpe de Estado para mí, ni un intento de golpe de Estado. Durante su gestión como jefe del ejército y con el caso Carrasco como trasfondo, se toma la decisión de eliminar el servicio militar obligatorio. Una medida que no debe haber caído nada bien en la interna del ejército, me imagino. Creo que cayó muy bien. ¿Ah, sí? Lo que pasa... ¿Cómo es eso? A ver. Que se relaciona, es el hecho delictivo, lamentable, llamado caso Carrasco, con el servicio militar obligatorio o voluntario. Un año antes de ese lamentable caso, yo fui a Zapala, hablé con la madre de Carrasco, con el padre, con todos. Fue un caso delictivo que la justicia en menos de 2 años lo solucionó. Sí. Hubo un oficial con 15 años, dos soldados con 10 años de prisión y un sargento. O sea que la justicia actuó, pero estamos hablando de 1994. Un año antes del caso Carrasco de 1994, 1993, en Santa Rosa, provincia de La Pampa, el Día del Ejército, en el mensaje mío, yo me dirijo hacia el presidente y le dije: señor presidente, una de las grandes enseñanzas de Malvinas es pasar al servicio militar voluntario. El servicio militar obligatorio cumplió un ciclo muy importante en la vida de nuestro país. Richeri, de principios del siglo XX. Sí. Integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, bajo un mismo himno, creó hábitos de orden, de higiene. Sí, sí. No, perdón, construyó identidad nacional. Perdón, construyó eso, contribuyó a la alfabetización junto con la ley 1820, contribuyó a la alfabetización, cumplió un ciclo muy importante. Pero luego, avanzado el ciclo, fue perdiendo esa vigencia. Entonces, el ejército, una de las enseñanzas de Malvinas, le pidió al presidente, había miembros de la Corte Suprema presentes, de las comisiones de defensa, queremos pasar y teníamos preparado el servicio militar voluntario. ¿Usted cree que alguno tomó nota de ese mensaje que dije yo ahí? Nadie. Al año siguiente, este lamentable hecho delictivo, perfectamente aclarado por la justicia correspondiente, conmovió y fue un hecho catalizador, es decir, que activó algo que estaba en la sociedad, pero estaba también en el ejército. La prueba está que de un año para otro se pasó al voluntariado porque lo teníamos preparado, en buena hora. Pero no es que originó, sí actuó como un elemento catalizador, que creo que es aquello que acelera un proceso. La autocrítica que usted realizó en el año 1995 respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la dictadura marcó un antes y un después en la lectura que se realizó de aquellos acontecimientos, y lo invito a repasar ese momento. El difícil y dramático mensaje que deseo hacer llegar a la comunidad argentina busca iniciar un diálogo doloroso sobre el pasado. Un diálogo doloroso que nunca fue sostenido y que se agita como un fantasma sobre la conciencia colectiva, volviendo, como en estos días, irremediablemente de las sombras donde ocasionalmente se esconde. Nuestro país vivió en la década del 70, una década signada por la violencia, por el mesianismo y por la ideología. Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y de los reglamentos militares.
Quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. En estas horas cruciales para nuestra sociedad, quiero decirles como jefe del Ejército que asegurando su continuidad histórica como institución de la nación, asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover. Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado. ¿Cómo pensó ese texto? ¿Cómo lo redactó? Cosas que yo he dicho ahí, las fui diciendo a partir del momento del 4 de noviembre de 1991, el día que asumí como jefe del Ejército. No concreto de esta forma. Esto que fue un mensaje institucional del Ejército. En el año 91, 92, 93, 94, en egresos de oficiales, de suboficiales del día del Ejército, no solo el jefe del Ejército, que era yo, sino los altos mandos y los mandos intermedios, fueron concientizando a todos sobre el pasado. Es decir, no fuimos salvadores de la patria, pero no lo opinaba solamente yo. Yo no podía haber dicho eso y no me hubiera sentido acompañado por mis oficiales fundamentalmente y mis suboficiales. Por eso digo que fue un mensaje institucional. Eso lo vinimos diciendo. El día obedeció a unas circunstancias al margen de todo esto, que yo lo que iba a decir tenía las ideas fuerzas, serían 8, 9, 10. Lo iba a decir el día del Ejército, pero algunos acontecimientos no relacionados con nada en particular, pero sí dije, lo voy a decir hoy. La decisión la tomé ese día a las 4 de la tarde. ¿Cuánta gente sabía? Un general, un coronel, un teniente coronel y 2 mayores. ¿Y el presidente? No, nadie. Pero usted hizo eso sin decirle al presidente. Pero que no tenía por qué decirlo, porque el militar que pronuncia un mensaje, un discurso, tiene que informar al superior que está con él en el acto. ¿Soy claro de esto? Si hubiera estado el presidente en el canal de televisión, yo le tendría reglamentariamente, pero acá no había ninguna autoridad militar presente cuando yo dije eso. El presidente se enteró, igual que el ministro de Defensa, igual que todos los ciudadanos, en el momento en que usted estaba decidido a hacerlo. Sí, por supuesto, pero ya lo había dicho estas cosas, nada más que lo mismo que el servicio militar. Pero esto lo dijo con 40 puntos de rating. Pero nosotros pedimos el servicio militar voluntario un año antes de Carrasco, pero nadie nos escuchó. Después, bueno, se concretó. Acá no, en absoluto. No lo conocía nada más que esto que he dicho yo. Me sentí acompañado por mis oficiales, mis suboficiales y muchos retirados. Muchos retirados. ¿No se llamaba autocrítica esto? No, nosotros dijimos mensaje institucional del Ejército. Y cuando digo, esto puede tener o no cierta actualidad. Yo me refiero al acontecimiento de ese martes 25 de abril de 1995. Cuando yo digo del cumplimiento de nadie debe cumplir una orden que constituye un delito, manifiestamente la constitución de un delito. Pero a veces escucho que algunos políticos, no ahora, lo han dicho también, no, hubo una guerra. No, en mi opinión no hubo ninguna guerra, hubo una lucha contra la subversión. Así se llamaba y estaba prohibida por el gobierno
del proceso de reorganización nacional, prohibido emplear la palabra guerra. ¿Por qué? Porque decían que la guerra le da estatus al oponente. Pero en una guerra que yo conocí, y eso que estos políticos de antes y de ahora no conocieron, en una guerra hay códigos, hay usos y leyes de la guerra, está la Convención de Ginebra. Y quien la vulnera comete crímenes de guerra. Ahora yo le pregunto a usted una cosa. Cuando dicen, no fue tanto el negacionismo. No, fue un plan sistemático esto. Y cuando dice, bueno, no fueron tantos. Vea, solo Dios nuestro Señor sabe el número de desaparecidos. Hay una cantidad emblemática, 30.000. La Embajada de Estados Unidos desclasificó documentos y hablaba de 22.000. El proceso de reorganización nacional hablaba de 22.000. El informe Sábato decía 8.000, pero el doctor Sábato también dijo, por cada denuncia que se ha hecho, hay una o dos que no se han hecho. Pero ahora les pregunto, ¿tenía algo que ver? Sí. Además, algunos, no digo colegas suyos, pero algunos periodistas, yo he visto por televisión que dicen, se nos ordenó aniquilar a la subversión. Omiten una palabra. Ninguno de los dos decretos del poder político de entonces, para actuar en Tucumán o en todo el país, lo que decía es aniquilar el accionar de la subversión. Que no eran las personas. Claro, no era reducir a la nada. No era reducir a la nada. Aniquilar, es decir, hacerle ver que esa lucha era inútil porque no iban a tener éxito. Eso es lo que militarmente se comprende. Pero además le hago una pregunta, ¿no? Discúlpeme en esta. Yo le pregunto a los que niegan, o a los que dicen, no, fue un exceso. ¿Fue un exceso el robo de propiedades y el robo de bebé? ¿Fue un exceso eso? Violaciones sexuales cometidas por personal del Estado. ¿Fue un exceso? Desaparición forzada de personas. ¿Cuántos? Solo Dios lo sabe. ¿Fue un exceso? La tortura, ¿fue un exceso? ¿Tirar vivos o muertos de un avión es un exceso? No, yo estuve en una guerra. Un exceso. En Malvinas fue un ejemplo de respeto al oponente. Nosotros respetamos a los británicos y los británicos a nosotros. No fueron ese exceso. Acá hubo un plan sistemático. Eso lo sigo pensando yo. Si otro tiene otra opinión. Hay muchos que dicen que fue la confesión de Cilingo sobre los vuelos de la muerte lo que disparó esa intervención suya en televisión. En absoluto. No lo conocía a Cilingo, pero yo he dicho cosas que dije en el mensaje. Las había dicho 4 años antes que Cilingo dijera si él vio o no vio. En absoluto, no tiene nada que ver. ¿Y qué le dijo Menem después de escucharlo? Lo que me dijo es que la compartía totalmente y lo dijo públicamente el presidente Menem. ¿Era buen jefe? Mi relación con el presidente Menem fue la relación que tiene que tener un jefe del ejército en un marco de subordinación institucional, de comprensión y de respeto mutuo. Y con respecto a Alfonsín, omití una cosa sobre Malvinas, que ahora que usted me pregunta, el único, que 48 horas después, creo que fue al día siguiente de la rendición, creo que fue, si mal no recuerdo, yo lo leí porque estuve prisionero de guerra, pero lo leí en Clarín eso, el 15 de junio de 1982, el único que tuvo unas palabras de aliento para los combatientes de Malvinas, reconociéndolos que habían sido usados por el poder político, fue el presidente Alfonsín. Lo invito a hacer una nueva pausa. La respuesta ya no está, vos y yo en el ritual.
En el año 1999 usted fue expulsado del círculo militar. ¿Cómo tomó el hecho de que algunos compañeros suyos de armas hayan avalado una medida así? No, no fueron precisamente compañeros míos de ¿No había armas. ninguno? En un sentido muy genérico. ¿De promoción? No, no, ninguno. Ninguno. Ninguno, mi promoción ninguno, pero una cosa tan insignificante ni aquí. ¿Le cobraron esa intervención? El presidente del círculo militar, gestor de esa actitud, que en paz descanse. En la lógica del Padre Nuestro lo perdono. Como católico, en la lógica del Padre Nuestro, pero no me olvido. Fue un gran mentiroso. ¿Le dolió? No, porque ese fue el que dijo que el golpe de Estado fue el mentor del terrorismo de Estado. General Genaro Díaz Besón, el mentor del terrorismo de Estado fue él. Que dijo que el golpe no fue para combatir la subversión, que fue para cambiar un sistema político, lo dijo él, cosa que era cierto, porque ya la subversión estaba vencida, quedaban reductos, sí, pero evidentemente ya estaba casi totalmente vencida. No era necesario, se podía haber seguido combatiendo con la Fuerza de Seguridad, Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal, policías de la provincia. El golpe se hizo para instrumentar un sistema terrorífico, el sistema que se instrumentó. Él fue uno de los mentores. ¿Hay odio entre los retirados? ¿Persisten rencillas de odio? No, yo creo que no sé. Tengo un profundo, soy un retirado más, me he sentido acompañado y siento un profundo respeto para todos mis camaradas de armas. La actitud esa focalizada en ese general y en algunos aldáteres de él, allá él. Oye, que en paz descanse. ¿Hay logias en el ejército? ¿Cómo? ¿Hay logias en el ejército? Yo no las conocí, pero no sé si hay alguna logia secreta, las desconozco. Yo sé que del ejército estoy retirado de hace... Pero cuando fue jefe del Estado Mayor... 23 años. No, nunca. El ejército que yo conocí, no, por ahí podría decir a alguien una logia que yo no he conocido. No integré nunca una logia en el ejército y no conozco algo que... Sí, pero no me sorprende su pregunta, porque varias veces dicen, no, porque la logia de esto... me parece los masones, los católicos... No. En absoluto. Hay varios. El ejército, por principio, no es un ejército confesional. Si hay una libertad de cultos en nuestro país, en la Constitución, una fuerza armada puede ingresar un judío o un musulmán. No es una fuerza confesional. ¿Cómo valora la política de derechos humanos y de defensa que siguió el kirchnerismo? Le tiene que preguntar a alguien que esté afiliado a ese partido. No, pero le preguntó como militar. Es que... ¿Cómo vio el impulso a los juicios que se tomó en ese periodo? Y, por otro lado, las definiciones en materia de defensa nacional. Cuando el ejército argentino, por mi intermedio, y porque lo tenía que decir el jefe, pronunció ese mensaje institucional, martes 25 de abril de 1995, todos, absolutamente todos, los que estaban involucrados en los lamentables casos e imputados por delitos de lesa humanidad, pero también todos los miembros, por lo pronto los cabecillas, que serían el orden, no sé, 60, 70, 80, de las organizaciones terroristas, todos estaban indultados por el Poder Ejecutivo Nacional.
desde octubre de 1989. Así que, como no todos, siguieron. El mensaje institucional que se dio, todos esos estaban indultados. Y siguieron indultados durante todo el siglo, hasta la primera década del siglo actual. O sea que lo vio bien el hecho de que se reactivaran los juicios, se bajaran los indultos. No opino sobre cuestiones y decisiones políticas. Pero usted es un ciudadano también, ¿eh? Pero por supuesto, y como ciudadano, me tienen que juzgar por lo que he hecho. No, sería muy fácil, 23 años después de estar retirado, de decir no, porque tal cosa. Yo respondo por lo que hice. Eso que usted me pregunta, lo hice, lo dije cuando tenía la responsabilidad del mando. ¿Sigo compartiendo eso? Totalmente. En esta conversación usted hay un militar uruguayo, el general Liber Seregni, fundador del Frente Amplio en Uruguay, un hombre que fue preso durante la dictadura en ese país y que a usted lo seguía mucho en su praxis y en su pensamiento, y que dijo esta frase, ¿no? Importa, por supuesto, la decisión que tomamos, pero importa sobre todas las cosas la mañana siguiente. Analícela. Muy bueno ese pensamiento. Importa, dice, por supuesto, la decisión que tomamos, pero importa por sobre todas las cosas la mañana siguiente. Es lo que nos tiene que preocupar, ocupar y preocupar a todos los argentinos. El futuro. El futuro. Tenemos que conocer, no relatar el futuro como yo quiero, sino relatarlo de acuerdo a la experiencia. Yo siempre he dicho, todo lo que he expresado ahora es mi opinión. ¿Otros tienen otra opinión? Sí. ¿Usted es optimista sobre el futuro? Sí, pero le tengo que decir que para poder trabajar sobre el futuro y proyectarnos, tenemos que conocer el pasado para superarlo en el marco de la verdad y en el marco de la justicia. Superar ese pasado, trabajar en el presente en un marco de respeto, no de odio, no de rencor, de respeto, de consensuando cosas con miras al futuro. Ese futuro que tiene un corto, un mediano y un largo plazo, que no lo veo, porque hay cuestiones fundamentales, y no soy político. La cuestión Malvinas. ¿Usted ha escuchado hasta ahora? A lo mejor lo han dicho y yo no lo he escuchado o no lo he visto por televisión. Que los candidatos del partido A, B o C se hayan ocupado a decir algo sobre la cuestión Malvinas, que no es la guerra que pasó ni otra guerra que va a venir, sino de eso que la Constitución Nacional, en sus disposiciones transitorias, la número 1, sí, habla de nuestra soberanía en Malvinas. Sí. Hasta ahora parece que la dirigencia política, a lo mejor yo no la he escuchado, proveer la defensa común, dice la Constitución también. Dice proveer la defensa común, el preámbulo. Pero la cláusula primera, también transitoria, habla de la inclaudicable accionar sobre eso. ¿Y usted con qué biblioteca se queda? Con la que, pero perdóneme esta pregunta. Sí, ¿Con señor. qué biblioteca se queda? ¿Con la que propone dureza en los foros internacionales o acercamiento con Inglaterra para recuperar las Malvinas? ¿Cuál de las dos bibliotecas le seduce más? Yo lo que me seduce más es que sobre la cuestión Malvinas, y directamente relacionada con la cuestión de proyección de nuestra política internacional, que está íntimamente ligada, hay otros aspectos educativos, etcétera, pero esas dos cuestiones tenemos que actuar con un mínimo consenso interior, concordar aspectos básicos para mantener luego, cualquiera sea el que venga dentro de 4 años, seguir en eso con algo acordado y no cambiar, como ha sido el caso Malvinas, cambiar
una determinada gestión política, y el que viene cambia todo Usted eso. está a favor de los consensos. Ahora, ¿hay que ser inflexible con Malvinas? ¿Hay que acercarse a Inglaterra para encaminar un diálogo más cercano? Es una decisión que tienen que tomar, por eso le digo... Los políticos. Sí, pero no lo he visto. Es muy importante porque tenemos elecciones. Es decir, consensuar sobre temas, 2, 3 o 4 temas que hacen al futuro. Si no estamos nosotros integrados íntimamente en el contexto interior, no nos vamos a poder proyectar. Ahora, vio que de proyectar defensa nunca. tampoco hablan, ¿eh? ¿Cómo? De defensa tampoco hablan en la campaña. Bueno, no es problema mío. Hay No, que no, preguntarle a le los comento, candidatos. le Es comento. cierto lo que usted dice, yo lo aprecio así, pero por eso le digo, defensa es otra cosa que hay que proyectarla para el futuro y no va a ser para el año que viene. Hay que equipar las Fuerzas Armadas, el salario de los soldados, no dicen nada. Pero le voy a dar un ejemplo del punto. Sí, lo que usted dice, salario de los soldados y algunos grados de los cabos más bajos o los demás están bajo la línea de pobreza. Pero voy a decirle lo siguiente. Si nosotros dispusiéramos de un aceptable presupuesto para defensa, hoy tenemos menos del 1% del Producto Bruto Interno, Un chiste. pero si tuviéramos un aceptable, no un rearme por la condición como está el país, con algo aceptable, recuperar y tener la capacidad profesional, concretamente operativa, armamentista, pero sobre todo operativa, que teníamos a fines del siglo pasado, o sea, hace 23 años, no actualizarla, sino tener la capacidad que teníamos el 31 de diciembre de 1999, eso, en mi opinión, Sí, ya sería un gran demanda paso. entre 3 y 4 mandatos presidenciales. Reitero, entre 3 y 4 mandatos presidenciales, pero tiene que haber una coherencia en decir qué sistema de defensa quiero, consensuado, porque si nosotros, y con esto, discúlpeme, no quiero entrar por... Si un determinado político, el A, B, C, en lugar de buscar el éxito en la gestión del que está gobernando, busca el fracaso, comete para mí una torpeza política, pero como no soy político, ¿por qué? Porque el fracaso de un partido político en la gestión, en la alternancia en cuanto a electoral, en la alternancia electoral, la oposición de hoy, el día de mañana puede ser oficialismo. Entonces me conviene elegir un país encaminado y no un país en ruinas. Si apunto al fracaso de una gestión, en la alternancia electoral, voy a recibir algo que no me conviene. A él no le conviene y a los ciudadanos argentinos nos conviene. Sí. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto que debería sostener un país hoy como Argentina? Ya no es Brasil, ¿no? Como lo fue en su momento, pero hoy está el tema de los recursos naturales, es un país con 6.000 kilómetros de litoral marítimo, el 8º país en tamaño del mundo. ¿Cuál debería ser el principal escenario sobre el que trabajar en materia de defensa nacional? Constituir unas Fuerzas Armadas, un instrumento militar conjunto, Fuerzas Armadas, con el armamento, la instrucción y el adiestramiento necesario para que sea visto como alguien que puede materializar una disuasión creíble en cualquiera que atente contra los intereses vitales de la nación. Una Patagonia carente de población, joya de materias primas, un litoral marítimo, como usted lo acaba de decir, también desprotegido, el litio, el acuífero guaraní,
segundo o tercero del mundo. Decir, señores, yo tengo fuerzas armadas no para conquistar ningún país, ni defenderme de un país vecino, pero sí de aquel que atente contra estos recursos, porque si los pierdo, voy a perder mucho más. No voy a perder unos vasos de leche, voy a perder la vaca entera. Entonces tengo que ser prudente y tener algo para decir, porque en estos momentos se habla de ejércitos privados en el mundo. Se ha modificado la Ley de Defensa Nacional mediante un decreto. Eso está vigente actualmente. No puede ser, porque por la pirámide de Kelsen viene Constitución, leyes y decreto. Un decreto no puede, sin embargo se modificó y solo dice pueden actuar en caso de ataques de fuerzas armadas de otros países. No, estamos viendo en Ucrania, lo vimos en Afganistán, y ni hablar en este lamentable conflicto en el Medio Oriente, que actúan organizaciones terroristas que no pertenecen a un país. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Pero nos estamos, con el ejemplo que le di es autolimitarse en el empleo legal de la fuerza, en el empleo legal de la fuerza. Por eso creo yo que estamos en la expectativa de lograr un consenso político sobre los intereses vitales de nuestro país. Martín Balsa, muchas gracias por acompañarnos en la crisis de los 40. Discúlpeme la vehemencia en algunos temas, pero... Y bueno, las raíces vasco-francesas. No, lo que creo que... Yo respeto la opinión de todos. Usted me ha preguntado, he tratado de dar mi opinión. Es probable que otros tengan otras opiniones y yo las voy a respetar, las tenemos que conversar. De eso se trata la democracia. Muchas gracias por venir. Hasta siempre. En esa calle te busqué, en tu sombra me encontré, el recuerdo de tu voz, el suspiro de mi piel. En tu mirada la consigo, en mi decir y tu silencio, escarabajos y jazmines, suben flores y adoquines. En tu aliento ancla mi alma con preguntas sin hacer la respuesta.